tenemos un ejercicio en el cual nos dicen que disponemos de una disolución de una base fuerte, como es el hidróxido de bario, y cuidado, nos dan como dato el pH de la disolución, que es igual a 12. Tenemos que calcular la masa de esa base que está contenida en 650 ml de disolución y el volumen de ácido clorhídrico con una concentración de 0,2 molar que tendremos que utilizar para neutralizar los 650 ml de base que hemos considerado en el apartado primero. Y vamos a hacer más pequeño el enunciado, ¿verdad? Porque vamos a empezar a trabajar sobre el ejercicio y decir que este ejercicio apareció en una de las pruebas de acceso a la Universidad de Andalucía en septiembre de 2010, pero es un ejercicio que reúne, ¿verdad?, varias cosas importantes. En primer lugar, la primera dificultad que nos vamos a encontrar es que el dato que nos dan es de pH, mientras que estamos trabajando con una base. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, pues vamos a empezar por determinar el pOH de mi disolución. ¿Por qué? Pues porque de esa manera voy a poder calcular la concentración de OH- debido a la presencia de esta base fuerte. Ese pOH lo podemos determinar si tenemos en cuenta que la suma del pH más el pOH ha de ser igual a 14. Por lo tanto, si despejamos, tendríamos que el pOH, que es menos el logaritmo de la concentración de OH-, sería 14 menos el valor del pH, que es 12, y me sale 2. Y recuerda que para poder pasar del valor del pH o de pOH a la concentración del ion, lo que vamos a hacer es usar esta expresión de aquí. La concentración en este caso de OH- sería 10 elevado a menos y el valor de el pOH. Si lo hiciéramos con los protones o con los H3 o más, pues sería menos el pH. ¿Vale? Por lo tanto, como era el valor 2, lo que vamos a tener es que la concentración de iones hidróxido es 10 elevado a menos 2 molar. A partir de aquí, cuidado porque tenemos que tener en cuenta que mi base contiene dos grupos OH. Estamos hablando del hidróxido de bario. Así que tendríamos que tener en cuenta que cada molécula de BaOH2, ¿verdad?, va a ser capaz de disociar dos grupos OH-. Por lo tanto, la concentración de la base tiene que ser la mitad que la que acabo de calcular para los grupos OH-. Así que vamos a tener que la concentración de BaOH2 es 5 por 10 elevado a menos 3 molar. A partir de este dato, ahora sí, podemos hacer el cálculo del apartado A. La masa molecular la calcularíamos a partir de los datos que nos dan en el enunciado. Sería esta que vemos aquí, 171 gramos partido por mol. Y lo que tenemos que hacer es convertirlo a masa y además considerar los 650 mililitros, que es lo mismo que 0,65 litros. Lo ponemos aquí todo y sería, en este caso, los moles del hidróxido de bario, ¿verdad?, partido por litro, porque era la concentración molar, por 0,65 litros, que es el volumen que voy a considerar, y por un factor de conversión, que lo que hacemos es colocar la masa 171 gramos arriba y el mol abajo para poder simplificar. Y obtengo como valor 0,556 gramos de la base del hidróxido de bario. Nos vamos ahora al apartado 2. En este apartado me dicen que tengo que calcular el volumen de ácido. Entonces la condición, recuerda, es que se tienen que neutralizar y para ello tienen que ser iguales los moles de OH- que me proporciona la base y los moles de H+ o H3 o más que me proporciona el ácido. ¿Cómo voy yo a obtener ese número de moles de una cosa y otra? Bueno, pues es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es que, como las concentraciones son molares, vamos a tener en cuenta esta expresión. Si yo multiplico el volumen de ácido por la molaridad del ácido y por el número de protones que me da ese ácido, tendré el número de moles de protones debidos al ácido. Podría hacer lo mismo con la base y obtendría el número de OH- debido a la base. Y lo que hago es ponerle la condición de que sean iguales. Si despejo de aquí, en este caso, el volumen de ácido, que es lo que quiero calcular, tendría esta expresión. Volumen de la base por molaridad de la base por el número de OHs de mi base, partido por molaridad del ácido, y por el número de Hs de mi ácido. Pues ya está. Vamos a poner, como no me dicen que dé la unidad del volumen del clorhídrico en ningún
ninguna, digamos, determinada, pues lo voy a poner en mililitros. Sería volumen de la base, 650 mililitros, por concentración de la base, 5 por 10 a la menos 3 molar, por número de OH de mi base, 2, y dividido por la concentración del ácido, 0,2 molar, y por 1, porque el ácido clorhídrico tiene un solo hidrógeno en su composición. Si hacemos las cuentas, obtendremos un valor de 32,5 mililitros de HCl, que es el volumen de ácido que necesito para neutralizar el volumen de base de partida.